Hablemos con. Hablemos con. Bien, como ya mencioné en el segmento anterior, el tema económico es lo que vamos a estar tocando hoy en Punto de Corte. Y para ello tenemos vía telefónica a Jesús Cacique, profesor universitario y economista. Jesús, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Bien, perdimos la llamada telefónica, vamos a intentar llamarlo nuevamente. Por supuesto, esto es en cuanto a las declaraciones de Nicolás Maduro en un programa televisivo de señal abierta el pasado domingo, en donde aseguró que la dolarización de facto que sufre la economía venezolana de alguna forma ha beneficiado a la economía, al sector productivo. Sin embargo, eso es lo que queremos de alguna forma poner en mesa, poner en contexto, analizar a quién realmente está beneficiando esta dolarización de facto. No es oficial, sin embargo, Nicolás Maduro ve con buenos ojos todo lo que se está llevando a cabo los últimos meses en Venezuela con esta dolarización de facto. Es increíble cómo uno va a algún local comercial, algún supermercado, y ya te indican todo en dólares, todos los precios están en dólares, y más allá de eso, habemos muchos venezolanos que en varias oportunidades tenemos en la cartera $1, al menos $1, y no tenemos nada de bolívares, ni siquiera en cuenta de débito. Y no se diga en efectivo, porque en efectivo ya sabemos todo lo que es la complicación, por supuesto, para conseguirlo. Sin embargo, eso es un fenómeno importante que hay que analizar. El dólar no es la moneda oficial de circulación en Venezuela, sigue siendo el bolívar, pero este ha quedado de alguna forma rezagado y con poca confianza tanto en el ciudadano de a pie como en los comerciantes. Bien, a esta hora recuperamos la llamada telefónica con Jesús Cacique. Jesús, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estamos? Reciba cordiales saludos. Bien, muchísimas gracias por atendernos, Jesús. Por supuesto, ya ponía en contexto a los oyentes estas declaraciones de Nicolás Maduro el pasado domingo, donde de alguna forma ve con buenos ojos esta dolarización de facto que atraviesa Venezuela. Quisiera preguntarte, Jesús, ¿a quién beneficia esta dolarización? Ya que Nicolás Maduro asegura que esto ha reactivado, ha incentivado el sector productivo en Venezuela. Sin embargo, hay un tema con las importaciones, limitaciones. ¿Cómo analizar esto? ¿Cómo analizar estas declaraciones de Maduro luego de que tantas veces ha dicho que el dólar es un factor criminal? Bueno, yo no me he pronunciado al respecto ni en Twitter, porque yo veo que esto es más de lo mismo. Esto es una medida gatopardiana. Esto es una medida más que una publicidad del gobierno, porque el bolívar va a continuar siendo la moneda de curso legal en Venezuela, ¿no? No están dadas las condiciones para dolarizar la economía. Recuerda que Venezuela es un país monoproductor, el 97% del total de las exportaciones es petróleo, o sea que cualquier proceso de dolarización tú tienes que diversificar una economía que tiene 16% de déficit fiscal, o sea que yo veo esto que más que un show, que se le ha dado mucha importancia al tema, que eso no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Por eso es que no me he pronunciado prácticamente ni en los medios, ni tampoco en Twitter, ¿no? Venezuela recibe 1/3 aproximadamente de remesas, estamos hablando como de para el cierre de este año de como unos 4.200 millones de dólares. Los agentes económicos, cualquier agente económico busca moneda de cobertura. ¿Por qué busca moneda de cobertura? Porque era totalmente inviable establecer una reconversión monetaria, como tú bien lo recuerdas en agosto del año pasado, ¿recuerdas? ¿Cómo vas a establecer una reconversión monetaria con un país atravesando hiperinflación? O sea, eso no tiene sentido alguno. Entonces, en todos los países que atraviesa hiperinflación, esta es la consecuencia. Los agentes económicos buscan cobertura en moneda dura, llámese euro, llámese yuanes, llámese dólares, etcétera. De hecho, desde que entró en vigencia la reconversión monetaria hasta septiembre de 2019, porque el Banco Central de Venezuela parece que trancó la inflación de octubre, no la ha publicado, es 157.091% la inflación acumulada desde que entró la reconversión monetaria. ¿Qué es eso? O sea, que quedó pulverizado, ya incluso hasta el Banco Central de Venezuela le quitó la S de soberano, quedó pulverizado el bolívar, y como tú puedes observar, ¿verdad? La economía se transan divisas, ¿no? Pero eso no significa que porque están circulando divisas en el mercado el país se está recuperando. Son divisas que, por ejemplo, tú sales para el exterior y te traes del exterior $1.000 y le dan $2 a una familiar, $200 a otro, $300 a otro, etcétera. Hay venezolanos que tienen cuentas en dólares y ayudan a sus familiares. ¿Por qué? Porque esto
¿Por qué te quiero decir esto? Porque hay una confusión con las remesas. Las remesas son en bolívares, o sea, a ti te transfieres en bolívares. Exacto. Lo que llega en dólares son las exportaciones no petroleras, que las exportaciones no petroleras están en un nivel muy crítico en Venezuela. Las exportaciones no petroleras para el cierre de este año, incluyendo el oro, deben estar en el orden de 4.500 millones de dólares. Eso no es nada. O sea, a Venezuela tiene un problema definitivamente de divisas bien importante. Y lo que proviene de euro, bueno, son las operaciones que se están efectuando a través del oro, ¿no? Y a través del petróleo, ¿no? Entonces, yo creo que es la falta de conocimiento en la materia. ¿Cómo vas tú a dolarizar una economía? Primero tienes que modificar la Constitución. Si vamos a los puntos más extremos, en segundo lugar, con un déficit fiscal, como te acabo de indicar, del 16-18% al cierre de este año, eso es totalmente inviable. Y si tú dolarizas la economía, ocurre lo que pasó en Ecuador. Ecuador, tú controlas la inflación, pero los niveles de endeudamiento, eso no lo vas a controlar. Los niveles de endeudamiento, esto es insostenible. O sea, tú los niveles de endeudamiento no los limitas, tú puedes seguirte endeudando. O sea que eso no es la panacea. La panacea es, o la solución es disciplina fiscal, disciplina monetaria y disciplina, o amarras, diría yo mejor, amarras en lo cambiario y amarras en lo monetario, ¿no? Jesús, incluso tú pierdes autonomía. Si tú dolarizas, el Banco Central de Venezuela hasta ahí llegó. O sea, vas a la Santa María y te tienes que supeditar a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y obviamente que la Reserva Federal de los Estados Unidos primero va a establecer medidas que generen un beneficio o que le convenga al país anglosajón antes de Venezuela. O sea, que cualquier embate adverso en la Reserva Federal de los Estados Unidos, el latigazo viene a Venezuela. Jesús, o sea, que esto es un tema muy amplio, muy complejo, y yo creo que se le ha dado mucha importancia a esto, porque una cosa es que circulen dólares en la economía, que eso es normal, incluso eso lo autoriza y está permitido en el convenio cambiario número 1 en el artículo 2, y otra cosa es ir a una dolarización formal, que la moneda de curso sea el dólar. Obviamente que el país no está preparado para dolarizar la economía, sino tenemos una economía dolarizada de facto, un pandemonium total, un desorden total, con un banco central que no cumple con sus funciones, y tú ves que incluso tú puedes observar que el tipo de cambio paralelo está compitiendo con el banco central. Son como dos carritos que van ahí compitiendo. A veces hasta lo supera la tasa de... A veces hasta lo supera. Entonces yo no sé cómo lo interpretó los agentes económicos, que dolarizar es que van a retirar el bolívar y va a entrar en vigencia el dólar. Eso es imposible. Es ingenuo pensar entonces ello, que viene una dolarización. O sea, incluso ahí están los resultados de Ecuador. Ecuador, yo recuerdo que en una oportunidad Rafael Correa quiso eliminar la dolarización. Lo que pasa es que no tuvo la aprobación y no tuvo el apoyo político en Ecuador, porque si la dolarización fuera la solución, bueno, todos los países estuvieran dolarizados, obviamente. Jesús, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo o por qué este cambio de alguna forma de estrategia por parte del gobierno de Nicolás Maduro? Se hace una reconversión hace un año de alguna forma para atacar o evadir las sanciones. Bueno, porque la reconversión fue un fracaso, porque de los 5 ceros que le quitaron a la moneda ya retornaron 3. O sea que realmente son dos ceros lo único que están vigentes, ¿no? Y si el gobierno, o mejor dicho, si el gobierno no respeta el artículo 320 de la Constitución, ahí es donde subyace la hiperinflación en Venezuela, en el artículo 320, ¿no? En la monetización de déficits fiscales del Banco Central de Venezuela a PDVSA. El ritmo ha disminuido, obviamente el ritmo ha disminuido, la hiperinflación ha disminuido, pero a cambio, porque recuerda que establecieron el encaje legal, ¿verdad? Así es. El encaje legal marginal al 100%, eso destruyó el aparato productivo en Venezuela, aniquiló el crédito. Entonces, por un lado tú controlas la hiperinflación, pero por el lado derecho, ¿verdad? O por el platillo, supongamos que es una balanza, por la balanza por el lado izquierdo controlas la inflación, pero por la balanza en el lado derecho profundizas la depresión económica en Venezuela. De hecho, el Fondo Monetario Internacional estima la contracción económica en 35% para el año 2019, y creo que vamos a cerrar con una contracción superior de 37,6%. O sea que tienes el aparato productivo pulverizado en Venezuela controlando la hiperinflación. O sea que
tenemos fuertes desequilibrios, el gobierno gasta más de lo que le ingresa, el gobierno en el año 2007 expropió empresas, bueno, y aquí están las consecuencias de todas estas políticas erradas que se vinieron estableciendo desde la época de Hugo Chávez. Estamos conversando... Yo creo que esto de la dolarización, por eso que no me he pronunciado mucho al respecto, porque esto lo veo totalmente inviable, si es una dolarización formal, ¿no? Ahora, si tú dices que es una dolarización de facto, bueno, claro que es de facto, porque tú ves que están en el mercado, están circulando divisas. Estamos conversando con Jesús Cacique, profesor universitario y economista. Jesús, te invitamos a que te mantengas pendiente, por supuesto, para el siguiente segmento, para ver si podemos seguir conversando contigo vía telefónica. Nosotros debemos hacer una pausa comercial para seguir conversando sobre este tema súper importante que incumbe a todos los venezolanos. Vamos a una pausa comercial, 9:28 minutos de la mañana. Manténganse en sintonía de Radio Fe y Alegría. Bien, 9:30 minutos de la mañana. Volvemos con más de Punto de Corte Radio a través de Radio Fe y Alegría 105.7 FM, 1390 AM. Ya están llegando sus mensajes de texto a través de la mensajería dispuesta para todos ustedes. 0414-543-5382. 0414-543-5382. Nosotros vamos a seguir en conversación vía telefónica con el profesor universitario y economista Jesús Cacique sobre esta dolarización de facto que atraviesa Venezuela. Sin embargo, antes voy a mencionar algo, y aprovechando que ya tengo en línea telefónica a Jesús para que nos dé su opinión. El SAIME acaba de actualizar los aranceles para lo que es el proceso de petición de prórrogas de pasaportes y citas de pasaporte. La prórroga de pasaporte ahora se ubica en 2.945.486 bolívares para las prórrogas. Eso al cambio, el dólar, el día de hoy, en la tasa oficial son $100. ¿Qué ciudadano venezolano tiene esa cantidad dispuesta, con un salario mínimo, con un ingreso, por supuesto, mermado por todo lo que es la actividad económica en Venezuela, para solicitar una prórroga de su pasaporte? Y una cita del pasaporte para nuevo, de alguna forma, son 5.890.000 bolívares. Al cambio son $196, casi $200. Correcto, Jesús. el gobierno está utilizando como mecanismo el petro. Recuerda que el petro tiene dos variables, ¿no? La variable es el tipo de cambio y la segunda variable es el que es constante, que es el precio del barril de petróleo. Entonces tú a través del petro estableces N cantidad de unidades para tramitar algún documento público, ¿no? Entonces tú sencillamente multiplicas 60, que es ceteris paribus, en economía significa que se mantiene constante, multiplica 60 por el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela. Ese resultado es el petro que está en la página petro.gov.be, y a eso tú lo multiplicas. Bueno, si para tramitar un pasaporte son 2 petros, eso lo multiplicas por 2. Si para un pasaporte nuevo, si son 5 petros, lo multiplicas por 5, ¿no? A pesar de que el petro está sancionado, viola el artículo 12 de la Constitución, viola el artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, no cotiza en ninguna exchange el petro, pero es la metodología que está utilizando el gobierno, que incluso creo que Maduro indicó que iba a pagar a los pensionados, etcétera, medio petro, le iba a cancelar. Bueno, porque esa es la referencia en Venezuela, aunque ayer escuché unas declaraciones de una persona que en Venezuela circulan 4 monedas, que es el dólar, el euro, el petro y el bolívar. Ahí se equivocó, porque el petro no circula. Lo que circula en lugar del petro es el peso que circula en el estado Táchira, porque el petro no es ninguna moneda. O sea, entonces circula el peso, circula el dólar, el peso es básicamente en el estado Táchira, esto es que vamos a aclararlo, circula el peso, el dólar, el euro y obviamente el golpeado bolívar, ¿no? Pero aquellas personas que tienen la opción de obtener divisas, aunque sean $100, $150, bueno, de alguna manera u otra pueden surfear la crisis, pero una familia de 4 personas requiere aproximadamente unos $750 mensual para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Ahora, una persona que vive solo, que no tiene ningún gasto, ¿verdad? Un gasto marginal en economía significa adicional, ningún gasto marginal o adicional, entre 250 y $350, ¿no? Pero por eso te digo, ¿verdad?, que la dolarización de facto en Venezuela hay un pandemonium total de personas cobrando en dólares y en divisas porque perdieron el trust, perdieron la confianza sobre
sobre el bolívar, ¿no? Fíjate que mencionas algo importante, Jesús. Que está dolarizada eso no significa que está dolarizada la economía, porque es aproximadamente como una tercera parte de divisas que están entre 33 y 40% lo que están circulando de divisas en Venezuela. Mencionas algo importante, que es la confianza que se ha perdido en el bolívar. ¿Hacia dónde va el bolívar? Si hace un año se hizo una reconversión monetaria, hoy prácticamente el bolívar ha quedado pulverizado, no hay confianza en esa moneda. Bueno, en un año más, ¿a dónde va a estar? Bueno, no una sola reconversión, van 2 reconversiones monetarias que se le han quitado 8 ceros. Parece que vamos rumbo a Brasil, que se le quitaron 13 ceros, y a Argentina se le quitaron 12 ceros. Bueno, ahí es donde tiene que establecer el gobierno disciplina fiscal y disciplina monetaria, porque cuando observamos una cadena que indican que todo dentro de la Constitución y fuera nada, parece que el artículo 320 se les pasó por alto, ¿no? El artículo 320, la maquinita, esa famosa maquinita, como ocurrió en Perú en la época de Alan García, que llevó a unos niveles de hiperinflación que apenas eran 7.600%. Imagínate tú, 7.600% comparado con Venezuela no es nada, ¿no? Pero si tú no estableces disciplina fiscal y disciplina monetaria, totalmente imposible poder controlar la hiperinflación. De hecho, en el mes de noviembre acabamos de cumplir 24 meses en hiperinflación, ya son 2 años, porque la hiperinflación comenzó en noviembre del año 2017, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, mira, 24 meses acarreando a los venezolanos este flagelo que es muy fuerte, el de la hiperinflación, ¿no? La próxima escala sería Angola. Angola atravesó hiperinflación entre el año 94 y 1997 con 26 meses, aunque como está el encaje legal marginal del 100%, yo estimo que en el próximo semestre del año 2020 vamos a salir de la hiperinflación, pero con un sector privado, manufactura, comercio, etcétera, extremadamente golpeado, que la recuperación no va a ser nada fácil, porque también tenemos que tomar en consideración que la confianza, la inversión extranjera directa ha caído notablemente, y otro factor que es fundamental, que lo acaba de publicar, por cierto, el Doing Business, para establecer una empresa en América Latina se requieren 8 días y 10 procedimientos. En Venezuela se requieren 23 procedimientos y 230 días. Bueno, es imposible establecer una empresa en el país con 23 procedimientos y 230 días. O sea que hay una serie de propuestas que se le ha efectuado al gobierno central, pero parece que prevalece el factor ideológico del socialismo del siglo XXI, que al final del siglo ha llevado al país a depresión económica e hiperinflación. También vengo observando en los medios de comunicación el término de recesión económica. Venezuela no está en recesión, Venezuela está en depresión económica, que es una fase superlativa, ojalá estuviéramos en recesión, que es una fase superlativa a recesión económica. Venezuela está en depresión económica combinado con hiperinflación. Jesús, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por supuesto. La diferencia rápidamente es 3 trimestres de caída del Producto Interno Bruto, es recesión económica. Cuando es superior a 3, como vamos a cerrar este año, con 6 años de caída del PIB, que son 24 trimestres, es depresión económica. O sea que todo lo que es superior a 3, ya un país entra a depresión económica, y eso es lo que está atravesando Venezuela, aunado a todos estos desequilibrios, como te indiqué, fiscales, monetarios y cambiarios. Y tampoco hay inflación en dólares. Eso también hay que aclarar en los medios de comunicación. Eso no existe. O sea, lo que ocurre es que el tipo de cambio, la variación del tipo de cambio es muy inferior a la inflación anualizada en Venezuela. Esa diferencia, que la inflación es superior al tipo de cambio, se denomina apreciación del tipo de cambio real. Entonces, en Venezuela lo que tenemos es no inflación en dólares, sino una fuerte apreciación del tipo de cambio real, que el tipo de cambio está totalmente rezagado. Jesús, muy oportuna, por supuesto, estas precisiones, agradecidos por todo el tiempo que nos has atendido. Un abrazo y cordiales saludos. Bien, por supuesto, estamos conversando con Jesús Cacique, él es profesor universitario, economista, sobre todo esta dolarización de facto que atraviesa Venezuela y, por supuesto, todo lo que lleva las implicaciones al bolsillo del venezolano y los posibles
medidas que puedan tomarse a partir de este momento por parte del Ejecutivo, tras las palabras de Nicolás Maduro, que ve con buenos ojos esta dolarización que atraviesa Venezuela. Sin embargo, Jesús Cacique asegura que no lo ve viable, no cree que sea posible hacerla de alguna forma oficial, por lo cual es ingenuo pensar ello, según las palabras entonces de el economista, por supuesto de gran envergadura, de muchísima confianza, Jesús Cacique, a quien nos ha atendido vía telefónica estos minutos en punto de corte.